Hay un mundo por descubrir. Empieza Una vida nuestro programa de literatura, de brazos del guión final. Un libro, tu mejor compañía. Siento al despertar que el sueño es la realidad. ¿Dónde has estado, cara? Iniciativas y proyectos. Oculta todo este tiempo. Nietas de la memoria. Porque se cayó tu nombre y se encerró tu recuerdo. El colectivo Nietas de la Memoria lleva a cabo la labor de recopilación de las historias de mujeres víctimas de la guerra civil, represión, posguerra y posterior dictadura. Oculta todo este tiempo. En breve, y con el objetivo de dar difusión a sus trabajos y recopilar más información, pondrán en marcha el blog Otras Nietas de la Memoria. ¿Estás viva todavía o te has muerto en el destierro? Por ello, si eres nieta de una de esas valientes mujeres, no dudes en ponerte en contacto para hacer visible su historia. Preguntas y más preguntas que se va llevando el viento. Puedes hacerlo mediante su web www.nietasdelamemoria.com o a través del correo electrónico nietasdelamemoria@gmail.com. Además, puedes seguir su trabajo y ayudar a su visibilidad en las redes sociales. En Twitter a través del perfil @nietasmemoria y en Facebook a través de su blog Nietas de la Memoria. Tu delito fue soñar y despertar de aquel sueño, pero tu nombre ha quedado en la canción de tu pueblo. Nietas de la Memoria. Iniciativas y proyectos apoyados por Radio Republicana. Ay, Carmela, ay, Carmela. Bienvenidos a Un libro, la mejor compañía. Empezamos hoy con este espacio nuevo y mensual en Radio Republicana. En él vamos a intentar acercarte a la literatura más reciente, pero a la vez un poco desconocida. Intentaremos que conozcas autores nobles o que aún están buscando su espacio en el mundo literario, o simplemente dar la oportunidad a escritores a hablarnos de su obra y que llegue a nuestro hogar a través de esta radio. En este primer día tenemos a M.P. Martín, autora de la saga Solanum, autora que nació en 1987 en Santa Cruz de Tenerife, las Islas Canarias, y que su afición por la lectura fue el inicio de su pasión por la narrativa. Predilecta de los géneros de fantasía, ciencia ficción y terror, publicó su primera novela Solanum en 2019, cumpliendo así el sueño de convertirse en escritora. Desde entonces no ha dejado de escribir y publicar otras grandes historias.
Buenos días, Mai. Hola, buenos días. Pues vamos a empezar. Antes de hablar de tu obra, te voy a hacer algunas preguntas sobre ti para conocerte un poco mejor. Vale. ¿Qué escritor o libro te ha influido en tu forma de escribir y coincide con el primer autor que significó algo más para ti? Pues yo diría que Stephen King, sin duda, es el que más libros tengo, es lo que más he leído y es lo que recuerdo leer desde pequeña, básicamente. Y de ahí, pues, el terror, ese matiz psicológico de las novelas, pues creo que me ha influido bastante. Bueno, además es un autor con una obra bastante extensa, por lo tanto has tenido bastante Sí, donde muchas beber, fuentes. ¿no? Sí, muchas fuentes de inspiración, sí. Vale, ¿y planificas toda la historia antes de comenzar a escribir o dejas que los personajes te hablen, vayan fluyendo durante la elaboración del libro? Yo siempre digo que es un poco mitad y mitad. Evidentemente no te lanzas a escribir una novela sin organizarla, por lo menos los puntos más básicos, personajes, un poco la trama y demás. Yo corro mucho y ya suelo pensar el final desde el principio y suelo organizarlo todo, aunque a veces, mientras voy escribiendo, los propios personajes en la novela me dicen, no, mira, mejor cambia esto, mejor vete por el otro lado, y al final no siempre lo que organizo es todo lo que pongo. Bueno, eso suele pasar, supongo, a los Mm. escritores porque al fin y al cabo, pues la imaginación o el desarrollo propio de la obra, como tú dices, pues a veces te hace tener que cambiar un poco Mm. la dirección, ¿no? Supongo, de la trama. Sí, se te ocurren ideas nuevas, te inspiras o te surge otra idea y decides cambiarlo, o lo que piensas un día, pues a la semana siguiente pues ya no piensas lo mismo. Y bueno, ¿y qué se oculta tras MP Martí? ¿Hobby, algún movimiento social con el que te sientas identificada? Bueno, hobbies muchísimos, demasiados diría yo. De hecho, no tengo tiempo para todo lo que me gustaría ni me gusta hacer. Me dedico sobre todo a la escritura, que es lo que más realmente me apasiona, a la lectura, porque sin eso no puedo escribir. Soy cinéfila y demás, también es una buena fuente de inspiración. Y cuando tengo ratos, pues un poco los videojuegos, la pintura, todo lo que viene siendo el arte, básicamente. O sea, que eres bastante completa en el sentido de cultural. Polifacética, sí. Vamos, no te preocupes, no eres la única que le pasa lo de que tiene más hobbies que tiempo. Suele ocurrir con mucha frecuencia. Sí, la verdad, y es Vale, una pena. Y movimientos sí, lo que sociales, pasa es pues un poco de todo. Perdona que te interrumpa. O sea, realmente no me dedico a hacer activismo en ningún movimiento de manera activa, presencial, ni mucho menos, pero bueno, el activismo va por dentro y si tengo que apoyar una causa feminista, la apoyo, una causa LGTB o una causa contra el racismo, pues mira, pues o el maltrato de los animales. Lo que se vaya viendo por las redes, lo que vaya viendo alrededor, siempre participo un poco en todas las injusticias que voy viendo. ¿y cómo crees que está el panorama para los escritores noveles que están empezando o que intentan hacerse un hueco en el mundo editorial? Es un arma de doble filo, la verdad, porque hoy en día escribe todo el mundo, no es como antes que muy pocos escritores se destacaban porque tenían mucho talento, hoy escribe todo el mundo, en mayor o menor medida, de cualquier género. Entonces se satura el mercado, las editoriales no quieren arriesgarse con cualquiera, reciben muchos manuscritos y demás. También es bueno porque no hace falta que seas un gran escritor ni que tengas una gran historia para que te den la oportunidad de publicar. O sea que depende, es la suerte que tengas, si tienes algún contacto, depende también un poco de si tu novela es más o menos buena. No sé, es mucho trabajo también por tu parte, porque si no te van a venir a tocar a tu puerta para publicarte la novela, claro. Depende un poco de muchas cosas. ¿Y estás a favor o en contra, por ejemplo, de la oferta que ofrece Internet en ese aspecto de divulgación de la literatura? Pues los Kindle, los ebooks, ¿no? Esta nueva moda o esta nueva tecnología de los libros electrónicos, ¿consideras que facilita que los escritores noveles lleguen a la gente o que simplemente dificulta aún más el hacerse el hueco? Yo personalmente soy de libros en físico. No consigo leer en Kindle ni en iBook y tal, pero sí considero que las nuevas generaciones que nacen ya en el mundo de la tecnología de cabeza, quizá ven para ellos más eficiente leer en un aparato electrónico que en un libro.
Y eso está muy bien porque hay que llegar a todas las generaciones, a todas las personas y facilitar la lectura. También son más baratos los iBooks y los Kindle que los libros, y tal y como están las cosas ahora mismo, pues quizá eso sea beneficioso, que no tengas que gastarte tanto dinero en un libro. Y depende. Yo creo que mientras que la gente lea y se culturice, da igual por dónde lo haga. Exacto, muchas veces no importa el medio, ¿no? Sino al final, pues el resultado final. Yo tampoco he conseguido todavía leer en ebook porque a mí el olor del libro nuevo me encanta. Sigo Sí. también siendo de esas personas, ¿no? Que le gusta tocar el libro físicamente. Y bueno, ¿tienes algún consejo para los nuevos escritores? Que no se desanimen, que no es una cosa de llegar y besar el santo. Como siempre suelo decir, no es un sprint, es una maratón. Es ir constantemente trabajándolo con diferentes escritos que publique, intentando pues tocar aquí y allá, hacerte ver en las redes sociales. Desgasta muchísimo. O sea, paciencia y no desanimarse. Y ahora pues voy a dar unos pequeños datos antes de hacerte una pregunta y es sobre los índices de lectura en España. Han Ujú. mejorado en los últimos años, un 68,3% de las mujeres leen en su tiempo libre frente al 56% de los hombres. Ha mejorado además el porcentaje en la edad comprendida entre los 14 y los 24 años, que siempre está bien porque además es un hábito que suele durar el resto del tiempo y suele permanecer a lo largo de la vida. A partir de los 35 años parece que hay un pequeño descenso, muchas veces seguramente por tiempo, trabajo, familia, etcétera. Aunque han mejorado los datos, seguimos teniendo un 37,8% de la población que reconoce que nunca ha leído un libro o que si lo ha hecho ha sido muy rara vez. Entonces, ante esta situación, ¿cómo consideras tú que se debería fomentar la lectura en la sociedad española? Pues mira, principalmente no recortando en cultura los presupuestos, porque para empezar, fomentando talleres, fomentando ese tipo de cosas, por ejemplo, acercar la lectura tanto a los más jóvenes como a los más mayores, que son quizás los extremos opuestos que menos se ocupan de leer, porque los niños a lo mejor no están pensando en eso y los mayores pues pensarán que para qué ya a estas alturas ponerse a leer. Talleres en asociaciones de vecinos, en según qué zonas que se pueden hacer incluso gratuitos, tanto para enseñarles a leer o para enseñarles a escribir o para que simplemente se hagan talleres de lectura. Hoy toca este libro, vamos a comentarlo, la semana próxima toca el siguiente y demás. Yo siempre creo que eso fomentaría mucho la lectura, aparte de los presupuestos a los institutos y demás que puedan tener una biblioteca más completa también. Y para todas esas personas que no terminan de animarse, ¿cuál es para ti la importancia que tiene la lectura en la vida de las personas? Y bueno, y pues en tu vida específicamente, ¿qué importancia ha tenido? Yo creo que la lectura lo es todo, la lectura en general, ya no me refiero solamente a lecturas de novelas, lecturas de periódicos, lecturas de revistas, en mayor o menor medida, perdón, la lectura creo que lo es todo, porque adquieres vocabulario, adquieres conocimientos, adquieres más cultura, se te abre la mente a leer pues según qué libros también. Creo que todo el mundo debería de leer, quizás no te puedas leer 20 libros al año, pero oye, dos o tres, siempre puedes sacar un hueco. Y los que no se animan a leer simplemente tienen que buscar su punto, su género, su autor. No te va a gustar todo lo que hay en el mercado, tienes que buscar lo que más te atraiga y lo que más te enganche. Bueno, y ahora que ya te hemos conocido un poco mejor y que nuestros oyentes han sabido más detalles sobre ti, vamos a hablar un poco sobre tu obra Solano. Eh, Sé que es una saga que está Mm. publicada la primera parte, ¿no? Si no me equivoco. Sí, Y dentro de poco publicarás la segunda, ¿verdad? sí, en un par de semanas ya sale la segunda. Vale. Y bueno, pues ¿desde cuándo escribes y cuándo empezaste a escribir tu primera novela? ¿Qué tiempo te ha llevado? Escribir, pues escribo desde muy pequeña, porque siempre me han gustado los cuentos de hadas y los cuentos y demás, y pues me los inventaba pequeñas historias, pequeños cuentos, pequeños textos, muy malos, la verdad, pero bueno, en ese momento pues, y a partir de ahí siempre he intentado escribir, siempre ha sido como mi sueño, nunca me puse realmente en serio hasta que en el año 2010 más o menos, pues me senté y dije, voy a intentar escribir una novela, y fue cuando escribí Solano, por lo menos el primer borrador que tampoco era muy bueno,
quedó en un cajón y cuando realmente me decidí a publicar, más que escribir por placer, a publicar, pues saqué Solano del cajón y le di un repaso y pues, lo corregí, lo adapté un poco más a los tiempos, lo hice mucho más maduro, más psicológico y fue cuando lo publiqué en 2019, cuando me dieron la oportunidad de publicarlo. ¿Con quién has publicado y cómo ha sido el proceso de publicación? Pues mira, me costó muchísimo publicar por lo que me estabas preguntando antes de los escritores nobles y demás, que las editoriales están tan saturadas que no se arriesgan con cualquiera. Y me costó un par de años encontrar una editorial, pero al final encontré la editorial Hades, que le mando un saludo al editor por la oportunidad y las gracias también. Y se lo leyó, fue todo muy rápido, en un par de semanas me dio la respuesta, lo organizamos todo, me envió el contrato y la verdad que ha sido genial. Ellos se encargaron de todo el trabajo, de la maquetación, de la portada y demás, preguntándome a mí, evidentemente, pero fue todo muy fácil y muy sencillo. La primera está publicada con la editorial Hades y la segunda la voy a publicar yo misma por mi cuenta en Amazon. Pues muchas gracias a la editorial Hades, por supuesto, por darte la oportunidad de publicar tu primer libro, oportunidad de conocerte. Y bueno, pues cuéntanos un poco sobre esa primera parte para aquellos oyentes que aún no conocen la obra de Solano. Pues mira, es de género de terror, de ciencia ficción posapocalíptica, más concretamente pues zombies y demás. Quizás si lees solo la primera parte puede parecerte un poco típica a lo mejor, porque tampoco el género de zombies es un género muy extendido, que la gente lea mucho, pero puede parecerte un poco típica una historia de veinteañeros, posapocalíptica, la supervivencia y tal. Pero es un poco la obra que te mete de lleno en ese mundo, ¿no? En ese problema que existe de ese apocalipsis. No es un apocalipsis total, es un apocalipsis solamente en una ciudad, no es el mundo entero. Y es un poco eso, introducirte al problema, para que luego las demás partes de la saga pues te vayan dando las piezas del puzzle que te faltan. Creo que es bastante psicológica, trata mucho los miedos de los personajes, más que el protagonista ser el zombie es el superviviente, claro. Pues su pasado, sus miedos, cómo te cambia la personalidad en una situación tan extrema, descubrir de lo que eres capaz cuando te pasan ese tipo de cosas, cómo se magnifican sentimientos y pensamientos, cómo se afloran traumas y demás. Bien, y la segunda obra entonces, quien se haya ya introducido en tu mundo que has creado, que suele ser la primera parte de una saga, pues suele Mm. valer para eso, ¿no? Para conocer un poco pues el virus, los personajes, la sociedad, lo que va a suceder. ¿Qué sucede un poco en la segunda parte? Pues en la segunda parte te doy más piezas del puzzle, claro. Cosas que quedaron muy abiertas en la primera novela, cosas que se tocaron muy por encima y demás. Ya que conoces lo que está pasando, pues doy piezas del puzzle para que el lector pues siga tirando de ese hilo y vea hasta dónde lleva. Y bueno, sé que en tu obra podemos encontrar alusiones a la realidad LGTB. Mm. Háblanos un poco más sobre este punto de tu obra y la significación que tiene dentro de la trama del libro. Pues mira, eso fue porque cuando escribí el primer borrador estaba activamente haciendo activismo en una asociación LGTB y me impactó mucho pues la realidad que viven, ¿no? Las personas LGTB y demás. Y luego, intentando hacer también una novela original que no sea una copia de lo que ya haya escrito, pues pensé, hombre, los protagonistas LGTB suelen ser secundarios, suelen ser prescindibles. Voy a cambiar eso, voy a poner protagonistas verdaderos, con peso, de diferentes sexualidades, diferentes orientaciones, y que ese apocalipsis, ese virus, pues pueda hacer que las situaciones atenuantes cambien pues el pensar de una persona, ¿sabes? Lo que una persona creía hasta ese momento, por ejemplo, en relación a la orientación me refiero. Ujú. Claro, porque evidentemente se plantea muchas veces, cierto, que normalmente, por lo menos las novelas que he leído sobre terror y zombies, es cierto lo que dices, incluso en series modernas y famosas como Walking Dead, ¿no? Muchas veces la marca LGTB parece siempre como algo pasajero, secundario, por lo tanto, me alegro de saber que hay autores que estáis empezando a darle la importancia que tiene y a darle su peso en la trama. Bueno, ¿y tú personalmente te pareces a alguno de los protagonistas de Solano o todos son inventados? ¿Alguno está un poco inspirado en ti? Normalmente, y creo que no hablo por mí sola, aunque bueno, hablaré por mí, normalmente siempre ponemos algo nuestro y de las personas que conocemos en los personajes.
Porque tú te inventas un personaje, pero siempre te recuerda a alguien o siempre te basas en alguien para hacerlo más real, más profundo y más fácil también. Todos los personajes de mis novelas, en este caso Solanum, pero de las que tengo más escritas también, están inspirados en alguien que conozco. Solanum, pues, más concretamente era la gente de la asociación en la que yo estaba. Y el personaje que me representaría, pues quizás sea la protagonista, en muchos aspectos, claro. Bueno, no, supongo que los escritores no podéis dejar, ¿no? De poner una parte de vosotros mismos en los personajes y en la obra. Al fin y al cabo, como se suele decir, uno escribe de lo que conoce, ¿no? Por lo tanto, pues, bueno, ¿y tienes pensado la duración de la saga o simplemente vas dejando que fluya la historia? En un principio, cuando empecé con el borrador, no tenía intención de hacer una saga. No sabía ni cómo hacer una, pues imagínate. Pero a medida que fui cogiendo confianza y que vi que la había terminado y que empecé a vivir más cosas, pues sí que quise hacer una saga. No lo tengo claro. De momento, hasta el momento la saga eran de 8 novelas, pero creo que la voy a dejar en 6. 6 son seguras. Las otras dos, cuando llegue el momento de escribirlas, pues ya, ya miraré en qué punto de mi vida estoy y si me conviene o no me conviene escribirlas. Pero de momento son 6 aseguradas. Vale, o sea que de momento tenemos 5 libros más, bueno, 4 cuando salga el que sale dentro de 2 semanas, asegurados de este mundo. Así que los que os queráis acercar a la obra, ya sabéis que vais a tener para bastante tiempo de lectura, por lo tanto, algo que también puede ayudaros a decidiros. Bueno, y para ir acabando un poco, pues soy lectora de novelas de fantasía, ciencia ficción, suspense o cualquier libro que me llame la atención. Tu nombre lleva el nombre de un virus muy conocido en el mundo de la ciencia ficción. Es un virus que en teoría tiene los mismos síntomas que sufren las personas que se convierten en zombies. De hecho, el introductor de este virus fue Joras Romero, que dotó al virus zombie de una carga vírica. Hasta ese momento, digamos que los zombies estaban más relacionados con brujería, magia negra, vudú. ¿Te ha marcado a ti la larga duración que se ha hecho de este virus en los libros de zombies o vida post-apocalíptica? O sin hacer spoiler, tu virus es diferente, tiene otro procedimiento. Pues mira, para ser una fan del género de zombie, no sabía que había sido George Romero el que lo había introducido. Porque, totalmente, porque sé que él es un pionero en el tema, pero no me gusta la forma en la que él enfoca el género, la verdad. Inventa cosas muy extrañas. A mí Entonces, personalmente tampoco me hace chiste. muy pocas historias suyas me parecen realmente, porque soy muy, muy estricta con según qué cosas. Yo el virus solano lo descubrí por los libros de Mark Brooks, que se llama, en una guía de supervivencia en el que relataba los síntomas, explicaba un poco sobre el virus y me pareció muy bueno. Y cogí esa base y, bueno, prácticamente lo cogí de ahí y algunas modificaciones para darle mi punto personal también. No sé exactamente igual. Claro, evidente, pero es cierto, bueno, Joras Romero a mí tampoco me gusta personalmente, tampoco su de eso, pero es cierto que en teoría fue de los primeros o el primero, pues que alejó, ¿no?, al zombie de esa parte mágica Sí, religiosa. Exactamente. Lo convirtió en algo, pues una enfermedad que podía suceder, ¿no?, que podía pasar y como que le dio algo más de realidad. Sí. Bueno, pues solo me falta preguntarte dónde podemos conseguir tu primer libro, dónde vamos, el segundo ya has dicho que en Amazon, pero si queremos empezar a leer la saga, ¿dónde podemos hacernos con un ejemplar? El primer libro también está en Amazon y lo pueden pedir en cualquier librería. Está en la Casa del Libro, en Agapea, en cualquier librería o tienda que se vendan libros en general, pues lo pueden pedir perfectamente. También está en Amazon si les resulta más cómodo. El segundo va a estar solamente en Amazon, aunque no estoy muy segura de si las librerías y los distribuidores de libros pues compran en Amazon para venderlos en tiendas también, si se los pueden pedir a través de tiendas. Eso no lo sé, pero en Amazon sé que lo pueden encontrar los dos sin ningún problema. ¿Y tienes versión digital? Sí, Vale, perfecto. Muchísimas gracias por venir a realizar esta entrevista, por darnos un poco de tu tiempo y hacernos un hueco. Ha sido un placer. Espero que te haya gustado la entrevista y que se haya hecho ameno y disfrutado. gracias a vosotros por la oportunidad.
Antes de dejarnos, nos va a leer un pequeño fragmento de su obra para que os podáis hacer una idea de lo que conseguiréis si os acercáis a ella. Caminó unos pasos. Dio las últimas caladas al cigarrillo y lo lanzó al vacío. No habla más del tema, solo suspiró. En parte se alegraba de haber encontrado más supervivientes de la tragedia. Eso le ayudaría en su misión. Pero por otro, ver a aquellas personas allí, de pie, le traían dolorosos recuerdos. Provocaba en su paladar un regusto amargo, un sabor a impotencia y frustración. Le recordaban lo que no podía cambiar jamás, las cosas atroces que pasaron en aquella ciudad fantasma y lo injusta que era la vida. Emitió un chasquido preso de la rabia. Tras echar un vistazo a las escaleras por las que habían venido y que aún eran inaccesibles, saltó el muro del este hacia el otro lado del edificio. Con intenciones de acceder por la otra escalera al callejón correspondiente. Y es que estaban limpios de esos devoradores caníbales. Y esta ha sido la entrevista con MP Martín May, la escritora de Solano. Y sin más os dejo por este mes y ya sabéis, nos vemos el mes que viene para seguir descubriendo qué podemos leer.